Saludos a todos, esta es la parte 7, si quieres la parte 8 asegúrate de escribirlo en los comentarios y puedes dejar tu like, ya que si llegamos a 2000 likes subo de una la siguiente parte, disfrute del video. Rápidamente cambiamos de escena, donde el dragón negro le preguntaba al líder del clan que si en verdad pensaba recomendar a Teo como heredero, aunque él sabe que es un talento que no desmerece ni frente a los 5 herederos actuales. El líder del clan al escucharlo le pregunta que si estaba preocupado porque era un regresor. El dragón negro le responde diciéndole que así es y él sabe que el líder del clan odia a los regresores. Y a los regresores de Ragnar él mismo los eliminó con sus propias manos. El líder del clan le dice que así es y por eso piensa aprovechar la oportunidad para poner a nuestro protagonista a prueba. El dragón negro al darse cuenta de que era lo que tramaba el líder del clan queda sorprendido. El líder del clan al ver su reacción le dice que era en efecto eso y si Teo quiere convertirse en heredero oficial debe pasar por las pruebas correspondientes. Pero el dragón negro le menciona que esa espada era demasiado peligrosa, el líder lo sabe. Sin embargo, para él no hay otra espada más adecuada que esa, ya que es la espada del regresor que eliminó con sus propias manos el anterior patriarca, el emperador dragón loco. Rápidamente volvemos a cambiar de escena donde Julius le decía a nuestro protagonista que se aliste para partir de inmediato, porque el patriarca lo había convocado al mausoleo de la espada sellada. Luego de eso pasamos al mausoleo de la espada sellada, ahí nuestro protagonista había acabado de llegar. Y mientras que se dirigía hacia el líder del clan, este sentía que su cuerpo estaba pesado y cada vez que se acercaba más ese peso aumentaba. Pero Teo sabe que ese peso es más fuerte porque estaba cargando con más en ese momento que en aquel entonces. Y ahora puede entender lo que su padre le dijo también. En ese momento una voz se hace presente nombrando a nuestro protagonista, el cual se arrodilla y se presenta como el espadachín intermedio Teo Ragnar. Y él se estaba presentando ante el gran dios dragón. Sin embargo, el patriarca bastante serio le pide que detenga las formalidades y le comienza a decir que él, Teo, había empezado con un instructor de esgrima que se había acercado a él. Lo siguiente fue Young y acción, y esta vez fue la cabeza de la señora de la Rosa la que cayó. Además eso no fue todo, ya que el gremio de seres fue aniquilado hasta su tercera generación. Y la oficina central de seguridad también fue prácticamente ejecutada por completo. Además dicen que todos ellos al final gritaban el nombre de nuestro protagonista. Teo al ver a donde se dirigía el patriarca trata de explicarle, sin embargo es silenciado por el mismo patriarca, el cual le dice que no se excuse de forma patética, ya que cargar con todo eso en silencio es el camino del patriarca. Así que él le concederá la espada del emperador dragón loco. Nuestro protagonista al escuchar dichas palabras sabe que esa espada le pertenecía al antiguo patriarca, un tirano que masacró a cientos de miles. Y si no fuera poco, el antiguo patriarca era el enemigo jurado al que el patriarca actual eliminó con sus propias manos. Este al ver el rostro de nuestro protagonista se da cuenta de que Teo sabe la historia detrás de la espada, pero nuestro protagonista menciona que el emperador dragón loco fue el antiguo patriarca y eso era todo lo que sabía. Y dice para sí mismo que debe tener cuidado porque toda la información sobre el emperador dragón loco es clasificada. Pero el patriarca al escuchar la respuesta de Teo queda en silencio, para luego preguntarle que si en su vida pasada no tenía información sobre el emperador dragón loco. Eso había dejado a nuestro protagonista bastante nervioso, por lo cual trata de mencionar algo, sin embargo no dice nada al ver el rostro de su padre, el cual con su mirada fija en Teo le dice que odia a los regresores y a pesar de todo Teo se atrevió a cambiar el mundo a su antojo. Pero eso es algo de esperar, ya que los regresores son personas codiciosas y estúpidas. Además ellos ven ese mundo como si fuera solo un tablero de ajedrez que pueden voltear en cualquier momento, y por eso lo decidió. Él decidió que cada vez que descubra a un regresor lo matará con sus propias manos. Nuestro protagonista, sudando frío, se da cuenta de que no fue ahí para ponerlo a prueba, ya que lo que sentía era una sed de sangre primordial. En otras palabras, el patriarca iba en serio, y si está en lo correcto entonces el patriarca es así de fuerte a pesar de no ser un regresor. En ese momento el patriarca le pide a nuestro protagonista que empuñe la espada del emperador dragón loco, y si logra soportar su rencor, él, el actual patriarca, lo reconocerá. Pero a partir de ese momento lo único que aceptará es al humano Teo Ragnar,
así que Theo Ragnar el regresor será completamente excluido. Theo, que había escuchado a su padre, le pregunta que a qué se refería con eso. El patriarca le explica que eso significa que todos los lazos que tuvo como regresor desaparecerán del mundo. O sea, todos aquellos con los que no se habría cruzado si no hubiera regresado, a quienes no habría podido salvar, todos esos lazos serán borrados. Nuestro protagonista, al escuchar a su padre, queda sin palabras y bastante sombrío, luego aprieta con fuerza sus puños y, retirándose, le dice al patriarca que si esas son las condiciones las rechazará. Sin embargo, el patriarca le dice que no hay opción de rechazarla, ya que dijo que ha eliminado a todos los regresores, así que solo tiene dos opciones, las cuales son rechazar la propuesta y morir ahí, o limpiar su sucio pasado como regresor y salir de ahí reconocido como el sexto heredero. Theo, al darse cuenta de que no tenía otras opciones, menciona que era cierto que quería obtener el reconocimiento del patriarca, sin embargo, si es de esa forma lo rechazará. Así que nuestro protagonista toma su espada y rápidamente se lanza al ataque. Y de un momento a otro el patriarca ya tenía en sus manos uno de los brazos de nuestro protagonista, mientras que le preguntaba que si acaso cree que ese puesto era tan ligero, ya que ni siquiera está dispuesto a hacer un sacrificio de ese nivel sin determinación alguna. Y si no fuera poco, el patriarca comienza a enterrar la espada mientras que liberaba una gran presión contra nuestro protagonista. Y mientras que Theo luchaba por ponerse de pie, el patriarca le pregunta que si pensó que era un puesto al que podía aspirar tan fácilmente. Nuestro protagonista entiende que hay bastante diferencia entre él y el patriarca, el cual este último decía que al ver a Theo dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones tan insensatas, era igual que cualquier otro regresor. Y de seguro él pensó que al fin y al cabo siempre podría volver a regresar. Nuestro protagonista, que había escuchado dichas palabras, se enfurece bastante al punto de arañar con sus dedos la tierra para luego decirle al patriarca que no se equivoque. Ya que él regresó, él había llegado hasta ahí, porque tenía que hacerse responsable y proteger todo lo que se derrumbó por su culpa. Y si el patriarca va a interponerse en su camino y si solo lo reconocerá cuando lo haya abandonado todo, entonces ahí, y en ese mismo momento lo superará. Así que nuestro protagonista comienza a tomar todas las espadas, para luego apuntarlas hacia el patriarca, y posteriormente se lanza con todas las espadas rodeándolo. Sin embargo, el patriarca, con solo uno de sus brazos y su inmensa presión, comienza a detener las trayectorias que tenían las espadas y a gran velocidad comienza a lanzar varios ataques, los cuales Theo esquiva. Y sin perder ningún segundo prepara su poderoso ataque contra el patriarca, pero justo en ese momento una espada había sido arrojada hacia nuestro protagonista, así atravesándolo. Y ese ataque había sido lo suficiente para acabar con la vida de nuestro protagonista. Luego el patriarca lentamente se gira a observarlo, pero de su sombra sale el dragón negro para decirle que jamás hubiese pensado que Theo se lanzaría desde ahí. El patriarca piensa lo mismo y añade que había pasado mucho tiempo de que se había enfrentado a alguien de frente. Por lo cual nuestro protagonista era realmente peculiar, ya que los regresores con los que el patriarca había luchado hasta ese momento usaban a los demás. Sin embargo, el chico que está frente a él era distinto a ellos, por lo cual el patriarca sonríe mientras que decía que Theo es un regresor que empuña la espada para proteger con responsabilidad. Así que su forma de actuar había despertado su interés. Luego el patriarca toma la espada del emperador loco con una gran sonrisa y le dice al regresor Theo que lo reconoce como el sexto heredero al trono. Y como símbolo de ello y de su padre, que era también un regresor como nuestro protagonista, le entregará la espada del emperador dragón loco, el cual era un regresor también, pero que siguió un camino distinto, por lo que él verá cuánto puede cambiar ese final Theo Ragnar. Y mientras que el cuerpo de nuestro protagonista brillaba con una luz que emitía la espada, el patriarca menciona que estará esperando a nuestro protagonista con altas expectativas. Luego de eso cambiamos de escena a un lugar bastante extraño, ya que en ella había tecnología avanzada y edificios enormes como en la ciudad de Seúl. Pero en uno de esos edificios había alguien que no entendía qué tipo de paisaje estaba observando, y esa misma persona decía que todo había terminado. Después de esas palabras volvemos a cambiar de escena con nuestro protagonista, el cual despertaba de ese extraño sueño. En ese momento Theo escucha una voz familiar que lo llama, ya que su madre estaba a su lado bastante contenta al ver a su hijo despertar.
Pero Teo al verla le pregunta que si se encuentra bien y que si no la han lastimado en alguna parte. Su madre confundida le dice que eso era lo que ella quería preguntarle. Porque anoche el jefe de la familia lo cargó desmayado hasta ahí y en ese momento ella se asustó bastante, sin embargo al verlo preocuparse por ella sabe que se encuentra bien. Teo se da cuenta de que el patriarca y todo lo que había dicho en aquel entonces era solamente la prueba. En ese momento sus pensamientos son interrumpidos por dos visitantes, los cuales eran Evelyn y el capitán Julius, donde este último felicitaba a Teo por haber pasado la prueba del jefe de la familia. Nuestro protagonista no entiende a qué se refiere con la prueba, por lo que Julius le dice que todos están hablando afuera de eso. Luego pasamos afuera donde había una noticia divulgándose por toda la nación y dicha noticia era que había nacido el sexto heredero oficial de los Ragnar. Esas noticias habían llegado a diferentes rincones del continente y aunque algunos se alegraban por la noticia, otros sentían lo contrario. Después nos dirigimos bastante lejos en las montañas, donde alguien comienza a llamar al capitán informándole que Teo se había convertido en el nuevo heredero justo después de él. Pero la chica se lamentaba porque era un desperdicio no haberlo llevado antes a la unidad de Nieve Negra, así que lo siente mucho. Sin embargo, el capitán le dice que aunque la señora de la flor de ciruelo intervino personalmente, habían fallado, por lo que la chica no tiene por qué preocuparse tanto. Así que este sonríe mientras que mencionaba el nombre de nuestro protagonista, ya que él piensa que tendrá que ir a conocerlo. Y aquí nos presentan al capitán de la Guardia de Nieve Negra, Torkel Ragnar. Rápidamente cambiamos de escena, donde nos contaban que a Troivan, que no pudo presentar su defensa en el plazo establecido, en ese momento había sido declarada la guerra. Luego pasamos al salón de reuniones de los 9 dragones, ahí se decía que Troivan se había estado preparando bastante tiempo, ya que los movimientos de los líderes del continente del norte no son nada buenos. Sin embargo, uno de los dragones a carcajadas comenta que aunque se junten un montón de inútiles no cambiará nada. Otro al escucharlo le pregunta que si se puede reír aún cuando incluso hay un puesto vacío, además menciona que en ese momento el patriarca estaba guardando silencio, así que pregunta hasta cuándo se puede posponer la discusión sobre el heredero. En ese momento Osa pregunta que si no era demasiado pronto para debatir eso ahí. Nube Negra al escucharla menciona que cree lo contrario, porque es el momento adecuado, ya que sería un gran problema que surgieran conflictos entre los herederos justo antes de la guerra. Y mientras que algunos estaban a favor y otros en contra, alguien levanta la mano pidiéndoles a todos que paren, y seriamente menciona que al parecer lo que necesitan es un lugar donde todos los implicados puedan reunirse, por lo que él se encargará de organizarlo. Otro de los dragones menciona que se acercaba un evento muy apropiado, así que siendo ese el caso deciden verlo con sus propios ojos. Rápidamente cambiamos de escena a la cueva del antiguo dragón Lord Brock. Ahí se encontraba nuestro protagonista con sus ojos vendados, ya que se encontraba en un exhaustivo entrenamiento, por lo que de un momento a otro, al balancear su espada, provoca que múltiples velas se apaguen. Sin embargo, escuchaba una voz que constantemente le decía que mate y que arrebate todo lo que desea. Luego de eso nuestro protagonista termina su entrenamiento, por lo que Lord Brock le pregunta que si aún le sigue molestando el resentimiento del emperador dragón loco. Este responde afirmativamente y menciona que aunque ya había pasado bastante desde que recibió la espada semidivina de su padre, ese resentimiento sigue intentando interferir en él, pero de momento no es lo bastante molesto, sin embargo le incomoda que su sueño fuese precisamente el emperador dragón loco, aunque gracias a eso puede vislumbrar su nivel. Lord Brock, mientras recogía los pedazos destruidos por nuestro protagonista, menciona que el emperador dragón loco es un nombre imposible de olvidar, y encendiendo la vela que había recogido aclara que él fue quien le arrebató el corazón. Teo sabía eso desde antes y por eso estaba aún más confundido, ya que su mismo padre le había entregado la espada del emperador dragón loco. Con una pequeña sonrisa le pide a nuestro protagonista que no sea impaciente, porque si intenta adelantarse demasiado puede volver a enfrentarse a algo que sobrepase sus habilidades, como la vez pasada. Y dejando eso de lado le pregunta que si el brazo que había perdido había sanado completamente. Teo responde que sí, y agrega que gracias a que el sumo sacerdote lo atendió enseguida no tuvo problemas.
Nuestro protagonista al ver a Lord Brock se da cuenta de que ella estaba preocupada por él, sin embargo esta nota la mirada de nuestro protagonista, así que le pregunta la razón por la cual la estaba mirando así. Además menciona que por ese día ya podía retirarse, ya que alguien busca verlo, y enojada le pide a nuestro protagonista que deje de desordenar su nido, ya que lo hace cada vez que va, y siempre que él desordena ella tiene que limpiar. Rápidamente cambiamos de escena al Palacio Camelia, donde nuestro protagonista se da cuenta de que la persona que lo buscaba era Sibyl, quien le había entregado una invitación a nuestro protagonista. Y dicha invitación era para la fiesta que se celebra en el Palacio de Narciso, para conmemorar los 18 cumpleaños de la señorita Re Ragnar. Pero Sibyl no entiende la razón por la cual hacen una fiesta en medio del caos de una guerra inmediata, aunque difieran hacerla no entiende por qué la hacen tan grande. Theo con una sonrisa le dice que precisamente porque es un momento de caos, se debe celebrar una fiesta grandiosa, ya que con la traición de Troivan la estructura interna de poder de Ragnar ha cambiado drásticamente. Y en vez de acción, a quien apoyaba Troivan, él se convirtió en el sexto heredero. Y no solo eso, también queda un puesto vacío en los 9 dragones, por la traición de Ed Troivan. Así que esa fiesta no es simplemente una fiesta de cumpleaños. Es una ocasión para mostrar la solidez de Ragnar a las fuerzas externas, y también un lugar para que los herederos y los 9 dragones se midan entre sí. Sibyl al escuchar a nuestro protagonista muy emocionado menciona que en ese caso Theo también irá. Theo le dice que así era y ya que tanto insisten en que asista, por supuesto debe ir. Rápidamente cambiamos de escena al Palacio Narciso, ahí se encontraban innumerables figuras importantes de Ragnar. Pero en ese momento los invitados susurraban que por fin había llegado el chico que se había convertido en el nuevo heredero, el joven maestro Theo Ragnar. El cual este último se decía que era tal como esperaba y toda la atención se centra en él, aunque era obvio, ya que la mayoría de las felicitaciones son solo una excusa. Porque la gente fue a ver al nuevo heredero, y si nuestro protagonista quiere dejar una impresión clara en todos ahí. En ese preciso momento nuestro protagonista es interrumpido por alguien que se le acerca diciéndole que no puede contenerse. Este era Navan, que saludaba cordialmente a su señor. Theo al verlo a carcajada le dice que casi no lo reconoce, ya que ni siquiera en su boda se había afeitado la barba. Navan menciona que en aquel entonces solo estaba abrumado por la situación. Los demás invitados que estaban atentos a los movimientos de nuestro protagonista al ver lo sucedido decían que Navan era el único sobreviviente de la purga en la familia Barkers. Y dicen que se había convertido en el nuevo patriarca. Otro mencionaba que aunque se derrumbó todavía sigue siendo una de las 6 casas. Y el patriarca de la casa Barkers, que pertenece a una de las 6 casas, llama señor a un heredero. Navan, que había escuchado los susurros, menciona que era tal como Theo había planeado y todos están hablando solo de ellos. Nuestro protagonista le dice que todo fue gracias a que él apareció en el momento oportuno, y ya que dominan el ambiente pasarán a lo importante. Pero en ese preciso momento alguien más había llegado preguntándole a nuestro protagonista que si era Theo Ragnar. Tanto nuestro protagonista como Navan quedan sumamente sorprendidos al no sentir dicha presencia con ellos. El tipo amigablemente supone que es la primera vez que se ven, así que procede a presentarse primero. Por lo que dice que es el 5º heredero y el líder de la división de Nieve Negra, Torko Ragnar. Y mientras que el 5º heredero levantaba su mano para saludar a nuestro protagonista, el público presente ahí al ver lo sucedido mencionaba que el encuentro del heredero más fuerte hasta el momento se estaba enfrentando con el nuevo heredero. Sin embargo, en ese preciso momento Torko Ragnar, con una expresión más relajada, le dice a nuestro protagonista que no hace falta que esté tan a la defensiva, ya que solo fue porque le dijeron que se había designado un 6º heredero y quería confirmar su rostro. Así que a carcajada menciona que era un alivio que no fuera ese necio de acción. Theo al escuchar dichos argumentos seriamente se dice que era tal como escuchó, y Torque Ragnar tiene una buena impresión y era ejemplar, sin embargo Ragnar es la tierra de los más fuertes. Por lo que Torko Ragnar no daría la bienvenida de corazón a un nuevo competidor. Sin embargo nuestro protagonista, teniendo eso en alto,
Procede a saludar a su hermano mientras que le decía con una pequeña sonrisa que era un honor conocer al capitán de la División de Nieve Negra. Además se presenta diciendo que era Theo Ragnar de la División de los Guardianes Blancos. En ese momento Thorkel Ragnar sonríe mientras que liberaba una gran cantidad de energía y menciona que tiene que trazar una línea clara, y casi poniendo a nuestro protagonista de rodilla le dice que su joven hermano le daba mucha importancia a las formalidades, así que le pide que no sea tan formal con él, ya que puede llamarlo con toda confianza hermano mayor. Mientras que es sometido por el aura de su hermano se dice que eso es lo que se esperaba de un Ragnar, así que nuestro protagonista comienza a contrarrestar el aura de Torque Ragnar con el suyo. Y sonriente menciona que dado que su propio hermano le pide que lo llame de esa manera cercana, entonces sí lo hará. Rápidamente cambiamos de escena algunos segundos atrás, donde el pelirrojo trataba de quitarse su traje por lo incómodo que era. Su hermana al verlo le pide que por favor aguante un poco más, ya que por eso corre el rumor de que la familia Reinke son unos bárbaros. En ese momento alguien los interrumpe diciéndoles que habían llegado todos, era Remington, que también había ido a la fiesta. El pelirrojo al verlo menciona que Remington se había hecho famoso en el oeste, e incluso dicen que no era menos que el dragón ascendente. Remington, a carcajadas, menciona que los rumores siempre están exagerados y cambiando de tema pregunta dónde se encontraba nuestro protagonista, ya que quería preguntarle qué expectativa tenía sobre los guardianes blancos. En ese momento Remington se lleva un tremendo susto por Ray Ragnar, así que rápidamente Remington pide disculpa por buscar a otro frente a la protagonista del banquete. Sin embargo Ray Ragnar sabía muy bien de qué se trataba ese banquete, en ese preciso momento la copa que sostenía comienza a vibrar, ya que Torkel había comenzado a liberar su gran aura sobre nuestro protagonista, el cual este último contesta liberando también su aura. Erika al ver dicho suceso pregunta que si podría ser Theo, y si ese fuese el caso ese tipo de cosa en un lugar como ese no se podría hacer. Otro al escucharla le pregunta que quién más podría ser si no era el joven maestro Theo. Luego pasamos con nuestro protagonista que estaba aún en un intercambio de superioridad, Torque en ese momento sonríe y comienza a desvanecer su aura. Para luego, a carcajadas, decir que no puede con nuestro protagonista, así que se rinde. Theo al escucharlo pregunta qué decía, porque Torkel fue el que se dejó ganar. Mientras que pedía una copa no niega lo dicho por nuestro protagonista, ya que la humildad en exceso puede sonar como burla al rival. Pero lo que acaba de decir sí lo dijo en serio, porque si el Torkel de la edad de nuestro protagonista se hubiese enfrentado, sin duda habría perdido. A nuestro protagonista le halaga lo dicho, por lo que Torkel sonríe y menciona que tener un hermano menor es tan increíble que lo llena de alegría. Así que le pide a todos levantar sus copas para brindar por un nuevo Ragnar renovado. Y mientras que todos brindaban, le pregunta a nuestro protagonista qué le pareció lo sucedido, ya que eso es el debut de un nuevo heredero. Theo le agradece, pero se dice a sí mismo que Torkel estaba buscando esa situación, porque mostró su fuerza con sólida postura y al mismo tiempo reconoce a su rival, ganándose el apoyo de la gente. Por eso el ambiente del banquete se inclinó hacia Torkel, así que nuestro protagonista sabe sin duda que su hermano no es alguien a quien pueda subestimarse solo por su aire sociable. Luego de eso los compañeros de nuestro protagonista comienzan a acercarse, donde el pelirrojo bastante alegre le recordaba a Theo del juramento que él le había hecho para convertirse en su espada. Ahí Remington menciona que el poder mágico que había sentido antes, como pensaba, era de su joven maestro Theo. Y mientras que continúan charlando, a lo lejos se encuentra alguien maldiciendo a nuestro protagonista. Era el líder del consejo que pensaba aprovechar la conducta del bastardo mestizo para echarlo de ahí. Pero fue Torkel quien se entrometió, y no puede permitir que un simple hijo ilegítimo se atreva a alborotar la familia a su antojo, ya que le revuelve el estómago. Pero en ese momento el líder, mientras que observaba a través de la ventana, ve dos siluetas, las cuales una de ellas le pertenecía a Evelyn. Por eso el líder del consejo se enfurece más porque ella se había atrevido a ir a ese lugar. Luego pasamos con Evelyn, donde estaba siendo elogiada, ya que decían en ese momento que Evelyn estaba preciosa y adorable.
Esas últimas palabras habían hecho que Evelyn se sonrojara un poco, así que trata de irse a cambiarse al uniforme de escuadrón. Pero su acompañante la detiene y le pregunta cómo va a ponerse un uniforme en un banquete, así que no piensa dejarla escapar. Sin embargo, en ese preciso momento alguien le rompe una copa de vino a Evelyn mientras que decía que con un bastardo ya le estaba hirviendo la sangre. Este era el líder del consejo que, bastante arrogante, le preguntaba a Evelyn qué demonios hacía ahí. Esta se enfurece al escucharlo, así que le dice que aunque el líder del consejo sea de los 9 dragones, un trato tan injusto como ese. La chica no termina sus palabras, ya que Evelyn la detiene diciéndole que estaba bien. Y furiosa vuelve a repetir que estaba bien y pide que por favor la deje irse. La chica nunca había visto a Evelyn tan asustada, por lo que se pregunta a sí misma qué demonios había pasado entre ella y el dragón supremo. El cual este último se coloca frente a ambas y amenazantemente le dice a Evelyn que le había dicho claramente que no volviera a aparecerse frente a él. Pero en ese momento el líder del consejo nota el brazo biónico de Evelyn y de un momento a otro se lo arrebata como si nada. Esta trata de detener al dragón supremo, sin embargo ya era demasiado tarde, ya que el brazo de Evelyn había sido destruido y arrojado al suelo mientras que el líder del consejo le preguntaba si acaso ella creyó que con colgarse un simple juguete volvería a lo de antes. Ya que si ella es basura, debe vivir como basura y arrastrarse por el suelo, además le advierte de que si vuelve a verla otra vez la despedazará. Evelyn al escuchar esas palabras sale corriendo, así que el líder del consejo, a carcajadas, decía que al final se había disipado un poco la peste. Pero el acompañante de Evelyn le dice al líder del consejo que ese asunto se remitirá obligatoriamente al consejo de la ley. Sin embargo, a este no le importa eso del consejo de la ley, ya que lo sucedido ahí significa realmente la ley del más fuerte en Ragnar. Luego pasamos con Evelyn que continúa corriendo mientras se decía que no debió haber ido a un lugar como ese. Ahí pasamos a un recuerdo donde Evelyn estaba siendo golpeada por llamar padre al líder del consejo. Así que este último le decía a la pequeña Evelyn que la despedazará si vuelve a aparecer delante de él. Por lo que la pequeña Evelyn, al igual que en el presente, salió corriendo, aunque ella intentó sobreponerse de alguna manera en el pasado a eso, pero al final nada había cambiado desde aquella vez. En ese momento, al no ver a dónde corría, choca con Julius, que con una gran sonrisa le preguntaba a dónde iba con tanta prisa, ya que el salón del banquete estaba del lado contrario. Y mientras que Evelyn levantaba su rostro lleno de lágrimas, cambiamos de escena dentro de la mansión, donde de un momento a otro todos se alarman al escuchar los gritos del líder del consejo, el cual este último le gritaba al capitán de los guardianes blancos si sabía lo que estaba haciendo. Julius, luego de escuchar esas palabras, suelta la mano del líder del consejo, y después de que estuviesen separados, Julius con una expresión seria le dice que estaba seguro de que le había dicho que haría lo mismo con él. Pero el líder del consejo le pregunta si de verdad planeaba darle la espalda a Ragnar, así que rápidamente pide que detengan a Julius inmediatamente. Por lo que los guardias rápidamente se ponen en posición, para luego desenvainar sus espadas y apuntarlas hacia Julius. El guardián a cargo le pide al capitán de los guardianes blancos someterse pacíficamente, ya que será detenido por causar daños al director del Consejo de Ancianos. Sin embargo este, aún muy furioso, le pregunta al guardián a cargo qué pasaría si no lo hace. El guardián al escuchar esas palabras queda en absoluto silencio mientras este menciona que incluso según la ley de Ragnar, los juramentos hechos sobre la espada deben cumplirse. Y hace 4 años juró ante esos ancianos sobre la espada. Juró que si el líder del consejo vuelve a tocar a Evelyn, prometió hacerle lo mismo. En ese momento la multitud comenzaba a dirigirse a donde estaba el conflicto mientras que alguien decía que el dragón demoníaco le había roto el brazo al dragón supremo. Theo, que se encontraba entre la multitud, se dice que en su vida pasada eso nunca ocurrió, así que gira su mirada hacia Evelyn mientras se decía que empieza a tener una idea clara, ya que Evelyn es hija ilegítima del líder del consejo, y para él, que valora la sangre pura, la existencia de Evelyn, que no es de sangre pura, era solo un secreto que quería ocultar a toda costa.
Así que el líder del consejo intentó expulsar a Evelyn fuera de Ragnar, pero el dragón demoníaco reconoció su potencial y la reclutó en los Guardianes Blancos. Por lo que había frustrado los planes del líder del consejo, después cuando Evelyn destacó y alcanzó el puesto de comandante. El líder del consejo, temeroso de que su secreto se descubriera, bajo la excusa de un error, intentó matar a su propia hija. Evelyn sobrevivió apenas, pero perdió el brazo y tuvo que retirarse por no poder controlar las riendas. Desde entonces estuvo a cargo de la supervisión de los 4 guerreros, por lo que Evelyn probablemente ni sabía que habría un banquete. Así que la situación actual es el resultado de las acciones de nuestro protagonista tras el regreso. Por lo tanto, Theo estaba firmemente convencido de que debería arreglarlo él mismo. Nuevamente pasamos con Julius, el cual estaba emanando una gran cantidad de energía. El líder del consejo nervioso le dice a todos que vean el comportamiento del dragón demoníaco que desprecia a los ancianos que protegen a Ragnar, ya que está usando la autoridad otorgada por el jefe de la familia de los 9 dragones para intimidar a miembros de su propio clan, así que le pregunta a todos que si no es eso un acto de traición evidente. Pero al escuchar esas palabras maldice al líder del consejo por decir que está usando su autoridad. En ese preciso momento alguien en la multitud se une diciendo que ambos parecen demasiado exaltados. Este era nuestro protagonista que seguía diciendo que debido al conflicto entre ellos, el salón de cumpleaños de su querida amiga, que debería estar lleno de felicidad, ahora está lleno de terror. Y mientras que ambos quedaban expectantes, Theo propone resolver eso siguiendo la antigua tradición de Ragnar, o sea, propone resolver eso con un juicio por duelo. El líder del consejo menciona que eso es una tontería, porque es un hecho que el dragón demoníaco le causó daño, por lo que sin necesidad de un juicio la culpa caerá sobre el dragón demoníaco. Theo está consciente de que el líder del consejo estaba en lo correcto, sin embargo menciona que no deben aumentar el alboroto, así que nuestro protagonista le pregunta a la dama del palacio Narciso que si estaba en lo correcto. Y mientras que el líder del consejo quedaba paralizado, la dama del palacio Narciso pregunta qué demonios estaba pasando ahí en el banquete de cumpleaños de su hija. Esta era la dama del palacio Narciso, dragón de hielo, Niel Ragnarton. El líder del consejo rápidamente trata de decir a la dama que Julius era el culpable, sin embargo es detenido en seco por la dama del palacio Narciso que dice que no quería escucharlo, porque no estaba interesada en los detalles insignificantes. Por lo tanto propone seguir el consejo del niño y resolver ese asunto rápidamente. Y con una expresión bastante seria menciona que esa es la última consideración que su paciencia permitirá. Las personas ahí presentes, al notar que el juicio será por duelo, mencionan que eso es demasiado favorable para los ancianos, ya que dichos ancianos, aunque estén retirados, todos son al menos examinadores de dragones. Y salvo el dragón demoníaco nadie tendría oportunidad. Que estaba escuchando esas conversaciones bastante feliz se dice que no estaba en desventaja, ya que las reglas básicas del juicio por duelo deben ser 3 contra 3, a 2 victorias. Y el acusado y el demandante, que son origen del conflicto, deben enfrentarse al final, y los representantes de las primeras 2 peleas supervisan. Por lo que los representantes del acusado serían una hija ilegítima desafortunada sin brazo, y otro bastardo. Así que el líder del consejo, sabiendo que ni siquiera va a participar, sonríe maliciosamente, porque terminará con las 2 primeras peleas, por lo tanto acepta el duelo. Y mientras que la multitud murmuraba sobre el duelo, pasamos con Torquel, que se decía que era de esperarse de Theo, ya que consideró el temperamento del dragón demoníaco, por lo que era seguro de que la situación se saldría de control, y si Theo no hubiese intervenido, el dragón supremo podría haber derrotado políticamente al dragón demoníaco. Pero en un instante encontró una solución que satisface a todos, así que eso promete ser entretenido de observar. Rápidamente cambiamos de escena afuera del castillo en un campo de entrenamiento, ahí bajo la supervisión del Consejo de la Ley comienza el juicio por duelo. Pero por justicia no se permitirá el uso de magia, y todo lo que ocurra estará protegido por la ley de Ragnar. Así que le pide a los involucrados jurar que no habrá represalias ni resentimiento posterior. Tanto Julius como el líder del consejo juran aceptar las condiciones, por lo que el encargado pide que los primeros combatientes de ambos bandos den un paso al frente.
Aquí vemos que el primer combatiente era nuestro protagonista. Erika, al verlo muy sorprendida, pregunta que si estaba seguro de que Theo estará bien. Remington le responde diciendo que sí. Sin embargo, el oponente que irá contra Theo tampoco era débil, ya que es el asistente del Dragón Supremo, la Espada del Viento Beta, el cual era uno de los examinadores superiores más competentes. Y aún así, es mejor que los ancianos intervengan directamente. Pero el líder del consejo le decía a Beta que en ese duelo no debe escatimar en matar. Beta, al escuchar dichas afirmaciones, pregunta que se le estaba diciendo que mate. El líder del consejo le dice que Beta será perdonado aunque mate a uno de los herederos, ya que eso ocurrirá en un juicio por duelo. Pero debe asegurarse de al menos arrebatarle un brazo. Luego pasamos con Julius, que estaba viendo sospechosamente al líder del consejo. Sin embargo, recuerda haberle preguntado a nuestro protagonista que si estaba seguro. Por eso le pide disculpas por su comportamiento irresponsable, ya que había arrastrado a Theo también. Así que vuelve a preguntarle que si estaba seguro. Porque, como había dicho antes, puede que los representantes tengan varios duelos. Theo le había dicho que estaba completamente seguro, porque confiaba en Julius. Además, a través de ese duelo se resolverá el antiguo deseo de ambos, y eso era lo que él planeaba hacer. Rápidamente volvemos al presente, donde nuestro protagonista ya estaba en posición de combate. El encargado, mientras que estaba listo para dar la señal de inicio, vemos a Beta igualmente preparado. Y con el silbido del inicio del combate, ambos se lanzan a gran velocidad, así impactando sus espadas, por lo que crea un estallido que hace retroceder a nuestro protagonista. Luego de que ambos estuviesen distanciados, Beta de un momento a otro desaparece, ya que se había dirigido hacia nuestro protagonista a gran velocidad. Sin embargo, Theo detiene cada uno de los ataques, por lo que Beta, sorprendido, nota que no puede superarlo claramente. Y aunque está cruzando golpes, simplemente no puede creerlo, así que se pregunta que si será que un heredero es realmente diferente. Sin embargo, este usa una treta sucia, ya que con sus pies arroja una pequeña roca hacia el rostro de nuestro protagonista, y con expresión de malicia se dice que todavía le falta experiencia en combate real. Y mientras que lanzaba su espada hacia el cuello de nuestro protagonista, decía para sí mismo que respetará a un heredero, por lo que lo mandará al otro mundo con el menos dolor posible. Sin embargo, en ese preciso momento nuestro protagonista esquiva el ataque con una pequeña sonrisa. Beta se dio cuenta de que Theo se había descuidado a propósito, ya que nuestro protagonista estaba a punto de partirlo a la mitad, pero justo ahí Theo se detiene, por lo que Beta rápidamente toma distancia, reconociendo que si nuestro protagonista no hubiese detenido su ataque habría muerto, pero no entiende por qué se detuvo. Aquí notamos que nuestro protagonista se había detenido por la voz de la espada que le decía que mate, que elimine a esos que se burlaron y lo insultaron. Y mientras que la voz continúa diciendo que mate a todos, Beta a lo lejos vuelve a notar que nuestro protagonista estaba lleno de aperturas, pero no estaba seguro si Theo estaba usando el mismo truco otra vez, ya que hay un límite para subestimar a la gente, y si cree que la misma técnica funcionará otra vez está equivocado. Así que rápidamente comienza a contraatacar. Sin embargo, nuevamente es detenido por la espada de nuestro protagonista, el cual le decía a su propia espada que deje de decirle que mate, porque lo hará a su manera. Así que rápidamente Theo lanza varios ataques, cortándole una pierna y un brazo a Beta, y si no fuera poco lanza otro ataque más potente que impacta de lleno a Beta, provocando que este último salga volando hacia las gradas. Afortunadamente la dama del palacio Narciso lo detiene, pero se da cuenta de que nuestro protagonista definitivamente era sobresaliente, porque a pesar de no haber cargado con poder mágico tenía esa magnitud de fuerza. Y mientras que observamos el deteriorable estado de Beta, el encargado del duelo al verlo da como ganador del primer duelo a Theo Ragnar. En ese momento nuestro protagonista tenía una expresión macabra, pero luego de unos segundos vuelve a estar lúcido y se decía que esa sensación de hace un momento era un poco diferente a los resentimientos que normalmente lo perturbaban. Era una extraña sensación como si alguien lo guiara, y cuando se entregó a esa sensación, pudo desatar un poder de una dimensión distinta a la de antes. Y estaba consciente de que entregarse al resentimiento es una idea peligrosa, pero si puede controlarlo podría volverse el doble de fuerte que es en ese momento.
Luego de eso el encargado del duelo da comienzo a la segunda ronda, así que pide que ambos duelistas den un paso al frente. Teo al escucharlo rápidamente declara un combate consecutivo, en otras palabras el segundo duelista de la defensa seguirá siendo nuestro protagonista. Este que no podía aguantar su furia se dice que ese bastardo arrogante e ilegítimo quiere ir otra vez, así que en esta ocasión lo matará sin fallar. Luego pasamos a la arena, donde el duelista de parte del líder del consejo se dirigía hacia nuestro protagonista. Este era de la división Espada Misteriosa, es espadachín de sello de dragón Page Crescent. Erika al ver a Paje asombrada pregunta que si podría blandir semejante espada sin poder mágico, su hermano al igualmente sorprendido mencionaba que esa espada grande le gusta mucho. Pero en ese momento Erika se fija que Paje tenía una expresión muy seria, eso le preocupaba a Remington. Sin embargo Erika le pregunta que si no tenía algo mejor de qué preocuparse por Teo, ya que ya sabe que él no podrá ganar pero no morirá. Remington al escuchar esas últimas palabras menciona que justo por eso piensa que en ese caso es posible. Porque a diferencia de la primera instancia, donde enviaron a un espadachín de alto rango para cuidar su honor, el hecho de que en ese momento un anciano se haya presentado directamente significa que en ese duelo piensan matar a Teo a toda costa. Y mientras que ambos contrincantes estaban listos el encargado se prepara para silbar el comienzo de la pelea, pero justo en ese momento Teo levanta la mano diciendo que se rinde. Paje no entiende lo sucedido, por lo que nuestro protagonista le dice que siendo él solo un espadachín de rango medio no podría enfrentarse a un anciano, y aunque no luchen, hasta un bebé sabría que el anciano ganaría, así que dichas esas palabras el encargado menciona que en la segunda instancia el ganador era Paje. El público al ver lo sucedido a carcajadas decían que el Consejo de Ancianos recibió un buen golpe, ya que el joven Teo era realmente estratégico. Por lo que el Consejo ya no tiene más honor que perder, y ya que el líder del Consejo tiene un brazo herido le sería difícil ganar. Este al ver lo sucedido maldice bastante a nuestro protagonista, porque se estaba dando cuenta de que Teo había predicho todo eso hasta ese momento. Evelyn que lo estaba observando de lejos se decía a sí misma que era la primera vez que lo ve tan desconcertado, luego le pide disculpas a nuestro protagonista por lo sucedido. Teo le pide que no se disculpe, ya que es natural ayudarse entre compañeros, Julius estaba de acuerdo con eso. Además le pide a Evelyn que lo mire en su turno, porque va a destrozar por completo al líder del consejo. Esta queda muy conmovida por dichas palabras, tanto que comienza a recordar los momentos que había tenido con Julius y nuestro protagonista. Así que Evelyn sabe que ambos piensan mucho en ella, sin embargo siendo ella la involucrada no puede seguir atada al pasado derrumbada. Así que Evelyn llama al comandante y bastante decidida le dice que contará al líder del consejo con sus propias manos. Luego el encargado del combate da inicio a la tercera y última instancia, por lo que llama a ambos duelistas al frente. El líder del consejo mientras daba un paso al frente maldecía porque al final había llegado hasta la tercera instancia. Y todo eso era culpa de ese bastardo que provocó que ya no les quede ni una pizca de honor. Así que aunque muera al menos le arrancará un brazo a Julius. En ese momento el encargado había aceptado una solicitud de la defensa, por lo tanto decide cambiar al duelista de la tercera instancia de la defensa. El líder del consejo al ver que era Evelyn comienza a reír a carcajadas mientras decía que eso era ridículo, además dice que hay un límite hasta para la imprudencia, así que pregunta que si acaso Evelyn piensa rogar clemencia ahí mismo. Evelyn mientras que se ponía en posición le dice al líder del consejo que el que debería rogar era él, pero Evelyn termina esa frase llamando al líder del consejo padre. Los presentes al escuchar la palabra padre preguntaban que si Evelyn de los Guardianes Blancos era hija del Dragón Supremo. Otro menciona que Evelyn no se parece en nada, por lo que deduce que ella debió ser ilegítima. El líder del consejo al escuchar las conversaciones de los espectadores se enfurece y llama pera a Evelyn, la cual esta última menciona que si hubiera sabido que a él le agradaría tanto debería haberle dicho padre antes, ya que al parecer a él le gustan las historias del pasado, porque él le decía que por ser una hija ilegítima no lo llamara padre, e incluso la golpeaba de niña hasta casi matarla, y todo eso solo para ocultar que ella es su hija ilegítima.
Y si no fuera poco, también intentó matarla cuando se estableció en los Guardianes Blancos. El líder del consejo, muy furioso, exige que Evelyn se calle y le pregunta qué tiene de malo eso en Ragnar. En ese momento el líder del consejo se da cuenta de que había cometido un pequeño error, ya que las personas al escucharlo notaron que lo que había dicho Evelyn era cierto y ella era una hija ilegítima. Además, los ancianos susurraban que el líder del consejo había actuado sin control y al final provocó ese desastre. Otro susurra que le había dicho al líder del consejo que tuviera cuidado por si llegaría un día como ese. Y mientras que el líder del consejo continúa maldiciendo, vemos que a lo lejos Julius le pedía a Evelyn no esforzarse demasiado. Pero nuestro protagonista le dice a Julius que no se preocupe tanto y que confíe y observe lo que pasará. Rápidamente el encargado del combate da inicio, por lo que ambos contrincantes a gran velocidad se lanzan al ataque. Luego de varios intercambios de espada, Evelyn comienza a utilizar una de sus técnicas. Julius, al notarlo sorprendido, se dice que eso era el manual secreto del dios del viento y trueno, viento cortante. Los ancianos, al ver lo sucedido, también identifican la técnica del dios del viento y trueno, así que se preguntan cómo demonios Evelyn aprendió la técnica perdida del venerable del viento. Luego de que Evelyn había utilizado la técnica del dios del viento, los espectadores notaron que ella no solo había bloqueado la espada del dragón supremo, sino que además lo presionó. Así que se preguntaban cómo Evelyn pudo aprender la técnica perdida del venerable del viento, ya que eso la convierte en una espada de nivel superior que rivaliza con los 9 dragones. Y en comparación, la habilidad del dragón supremo es claramente inferior. Theo, que estaba escuchando al público con una pequeña sonrisa, dice para sí mismo que no puede evitarse, y el juicio por duelo es un enfrentamiento de esgrima pura donde se prohíbe el uso de maná. Así que la diferencia por el poder mágico es insignificante, y sobre todo, el dragón supremo. Ya que si él no tuviera la sólida base de la sangre pura, no habría tenido la fuerza para ascender al puesto de 9 dragones. Sin embargo, en la batalla el dragón supremo no tenía la intención de rendirse, así que contraataca lanzando a Evelyn hacia atrás. Pero rápidamente vuelve a atacar, mientras que con una gran sonrisa le pide a Evelyn que lo piense bien, ya que al parecer de verdad cree que podrá escapar de su control. Por lo que tendrá que golpearla hasta que suplique por su vida, la golpeará hasta que recupere la cordura. Sin embargo, Evelyn, al escuchar esas palabras, se enfurece hasta el punto de ponerse a la par con el líder del consejo y decirle que lo intente. Además, le dice con una expresión asesina que cuando ella era niña en su mundo solo estaba él, y por eso ella le tenía miedo. Pero en ese momento está rodeada de personas en las que puede confiar y que creen en ella. Así que ya no se aferrará a él, y dichas esas palabras lanza un potente ataque que lanza a volar al líder del consejo, mientras que Evelyn le decía que ya no era una niña débil. Y mientras que todos observaban, la espada del líder del consejo cae. El encargado del combate dice que Evelyn había vencido al dragón supremo. Sin embargo, este último, al escuchar esa afirmación, comienza a ponerse de pie y grita que el duelo aún no había terminado. Pero en ese momento el líder del consejo nota que su brazo estaba congelado, ya que la dama del palacio Narciso lo había detenido para decirle que deje la actitud vergonzosa y que acepte el resultado. Así que el encargado vuelve a repetir con más fuerza que el juicio del duelo da como victoria a Evelyn, por lo que se declaran inocentes. Así que Evelyn, con una gran sonrisa, le dice a nuestro protagonista y a Julius que ella había sido restaurada. Julius, con una pequeña sonrisa, le dice que había hecho un buen trabajo, por lo que Evelyn, al escucharlo, queda en silencio algunos segundos para sonreírle diciendo que todo fue gracias a él. Luego pasamos con el líder del Consejo de Ancianos, quien estaba siendo asistido por sus compañeros, los cuales le decían que tenía heridas graves, por lo que deciden primero tratarlo. Sin embargo, el líder del consejo, furioso, toma la espada y comienza a dirigirse hacia Evelyn, y lanzando un ataque grita que matará sin falta a esa perra. Pero en ese preciso instante Julius detiene el ataque del líder del consejo, y mientras que emanaba una gran cantidad de aura, le pregunta al líder del consejo que si quiere que le arranque también el brazo que le queda. Mientras que todos quedaban expectantes viendo la escena, alguien llega para informar que Troivan había iniciado la invasión.
Julius al escucharlo no queda muy conforme, sin embargo retrocede y le dice a nuestro protagonista y a Evelyn que la guerra había comenzado, por lo que les pide que regresen rápidamente a los guardianes blancos. Pero al ver la situación aún furioso pregunta que cómo se atreven esos tipos, así que pide que los detengan, ya que el duelo aún no había terminado. Pero la dama del palacio Narciso llama al dragón supremo y creando varias espadas de hielo le dice que no humille más a los 9 dragones y le advierte que no se lo dirá 2 veces. Al escucharla le pregunta que si la deshonra de él, el dragón supremo y al consejo de ancianos no le importa en lo más mínimo. La dama del palacio Narciso no sabe qué decirle al líder del consejo, ya que no cree que difiera mucho de su opinión. Así que todos los ancianos mientras que se retiraban decían que por mucho que el honor del consejo haya caído en desgracia, no se puede tener como representante del consejo a quien no acepta la derrota y empuña la espada. Esas palabras habían hecho que el líder del consejo caiga al suelo por la derrota. Julius estaba aún observando la situación con una expresión calmada y se dice a sí mismo que por fin todo había terminado. Rápidamente cambiamos de escena, con Ed Troivan, donde alguien informaba que con lo dicho se puede lograr la ocupación de la meseta central. Y el castillo Harman también será ocupado pronto, y según los movimientos del ejército de Ragnar. Al parecer tanto la caballería directa del jefe de la familia como los soldados privados de las 6 familias se concentrarán en la zona de la meseta central. Ed Troivan al escuchar lo planeado menciona que esos tontos de Ragnar se movían según lo previsto, así que le pide a sus subordinados que les hagan entender que esa guerra es solo una parte de un gran plan, ya que mientras ellos concentran tropas en la meseta central, Troivan devorará ese lugar. Rápidamente cambiamos de escena al territorio de la familia Barkers. Ahí los caballeros decían que el nuevo jefe de la familia desde que asumió el cargo no había hecho más que encerrarse en casa y beber sin parar. Así que no entienden por qué en tiempos tan caóticos como esos actuaba así, ya que al parecer ni siquiera es consciente de que es el jefe de la familia. Otro caballero menciona que todos los que tenían que irse ya se fueron, por lo que no debería llamar eso un territorio, ya que solo quedaron las deudas. Y hasta los vasallos que durante generaciones fueron leales a la familia Barker se fueron. Así que supone que el nuevo señor en esas condiciones solamente puede emborracharse y eso ya es tener suerte. Y cambiando de tema le pregunta a su compañero que si no habían dicho que desde Ragnar enviarían refuerzos. Su compañero suspirando pregunta que si se refiere a refuerzos a esos parásitos que enviaron. Estos eran del escuadrón de apoyo de Ragnar, Sibyl y Orin Aron. El caballero sigue diciendo que esos refuerzos dicen que patrullan de noche, pero cada vez que los revisa están borrachos y tirados durmiendo. Así que verdaderamente no son un apoyo, sino que insinúan que se larguen de Ragnar. Otro caballero que había escuchado la conversación sonríe sospechosamente para luego cambiar de escena, donde vemos al mismo caballero arrodillado informando que el ánimo dentro de sus filas ya estaba por los suelos. Por lo que esa operación fue prácticamente un éxito. Al escuchar a su subordinado sonriente les pregunta a todos si escucharon, ya que tienen que terminar rápido y volver. Nuevamente nos dirigimos al castillo Barkers, ahí Sibyl se encontraba dormido, pero de un momento a otro alguien se pone de pie ante él. Y menciona que tuvo mucha suerte, porque el guardia está tan borracho que se quedó dormido, y eso a él le va de maravilla. Así que rápidamente procede a eliminarlo mientras que le decía que el licor que quedaba debería beberlo en el otro mundo. Pero en ese preciso momento cambiamos de escena algún tiempo atrás, donde le preguntaba a nuestro protagonista que si estaba diciendo que usará autoridad táctica independiente de inspector intermedio, ya que no puede, porque durante la guerra las operaciones relacionadas con el frente tienen prioridad, así que no puede hacer ninguna excepción solo con Theo. Pero nuestro protagonista seriamente le dice que eso también estaba relacionado con la guerra, por lo que le pide que le eche un vistazo a los documentos que tiene. Julius al escuchar dichas afirmaciones queda bastante sorprendido. Así que nuestro protagonista le explica que los principales puntos de invasión de Troivan actualmente son el castillo Harman y la meseta central. Sin embargo, todo eso es solo una distracción, porque el verdadero objetivo de ellos es el archipiélago flotante y además el territorio Barkers.
Este sabe que todo lo que había dicho nuestro protagonista ciertamente tenía lógica. Pero Theo seguía explicando que teniendo en cuenta las acciones de Calavera Negra durante el incidente de rehenes del gremio Ceres, no hay duda de que colaboran con Troiban. Además, el origen de Calavera Negra fue la alianza naviera del archipiélago flotante, por donde pasa todo el dinero del imperio. Julius sabe que eso explica los enormes fondos militares de Troiban. Theo corrobora lo dicho diciendo que dada la posición geográfica de las islas, es evidente que con el tiempo se convirtieran en una gran amenaza para Ragnar. Por eso su prioridad debe ser reforzar el abandonado territorio Barkers. Sin embargo, actualmente en la meseta central y en el castillo Harman, ocupados por Troiban, hay concentradas fuerzas suficientes para considerarlo una guerra total. Así que Ragnar ya envió tropas para contrarrestar, por lo que no quedan fuerzas disponibles. Julius lo sabe, pero no puede abandonar los puntos estratégicos. Theo le comenta que por eso solicitó autoridad operativa independiente, ya que desde el refuerzo del territorio Barkers hasta investigar el archipiélago sospechoso de ser la fuente financiera de Troiban, él mismo se encargará de todo. Este sonríe al escuchar a nuestro protagonista porque sabe que desde el principio Theo había planeado eso hasta ese punto. Así que con una gran sonrisa le concede la petición, ya que si estaba relacionado con la guerra no habría ningún problema. Sin embargo le pide que no se exceda. Luego de que nuestro protagonista se retirara, Julius dice para sí mismo que los documentos entregados por Theo eran información de alto nivel. Y el hecho de que se lo mostrara a él, que no es experto en inteligencia como el dragón negro, significa que quiere actuar personalmente. Por lo que en ese caso la autorización solo es un trámite formal, y conociendo a Theo seguro ya tomó medidas de antemano. Después de eso volvemos al presente donde vemos que Sybil había detenido el ataque que se dirigía hacia él. Este no entendía qué estaba sucediendo pero identifica el líquido que había lanzado Sybil como jugo de naranja. Sybil con una gran sonrisa dice que es correcto, porque él no bebe alcohol, y con esas palabras elimina al intruso. Luego su compañero menciona que el grupo de vanguardia que cruzó ya había sido eliminado. Sybil al escucharlo da la orden de levantar la señal. Y mientras que Sybil se dirigía a encender un pilar, uno de los intrusos que aún estaba con vida se lanza a eliminar a Sybil, y fue ahí cuando este último y los demás se habían dado cuenta muy tarde. Afortunadamente Sybil es salvado por Navan, quien exclama que por favor tengan más cuidado, ya que si alguno de ellos se lastima no sabrá con qué cara podría presentarse ante su señor. Sybil muy enérgico acepta las órdenes diciendo que corregirá su comportamiento, pero Navan lo detiene diciéndole que solo era una broma y le pide que se relaje. Sybil cambia su expresión a una bastante seria y menciona que aunque para estar realmente cómodo hay algo que Theo debería solucionar. Y volviendo a cambiar su expresión a una muy feliz le ordena a Navan que prenda el fuego por ellos ya que tiene algo que discutir con sus compañeros. Este al escuchar dicha orden toma su espada, por lo que rápidamente Sybil grita que era una broma. Luego de algunos minutos Sybil y sus compañeros habían encendido todas las antorchas de la muralla, así que Navan se coloca frente a la muralla y con una gran sonrisa pregunta que hasta dónde es capaz de ver Theo, ya que las ratas de Troiban que había dicho estaban atacando, así que Sybil alza su espada y apuntándola a los enemigos grita que deben defender el castillo Barkers, por lo tanto deben eliminar a todos los invasores. Y mientras que dichos invasores eran acribillados por flechas a lo lejos vemos en el cielo un dragón. Este era nuestro protagonista que había visto el comienzo de la batalla. Y con una gran sonrisa se lanza con su dragón hacia la muralla mientras que decía que había pasado mucho tiempo sin ver rostros tan familiares. Luego de varias horas Sybil aclara que lo que el joven maestro le ordenó lo había cumplido la misión de proteger el dominio de Barkers. Nuestro protagonista al escucharlo le dice que no hacía falta que lo gritara tan fuerte, y acercándosele y colocando su mano en su hombro le dice que había trabajado mucho todo ese tiempo. Esas palabras habían provocado que éste comience a llorar como una nena, ya que Theo lo había reconocido. Y mientras que los demás súbditos de nuestro protagonista morían de envidia, Navan no esperaba que Theo fuera ahí de repente. Theo le comenta que había pasado por si acaso, pero ahora que fue al parecer no hacía falta que lo ayudara.
Navan le explica que todo fue gracias a esos chicos, así que pregunta que dónde diablos los había encontrado. Teo dice con una pequeña sonrisa que son los que entrenó cuando era aprendiz de inspector, y ellos habían dicho que querían seguirlo, ellos son los agradecidos que entraron como guardias del Palacio Amelia. Así que nuestro protagonista le pregunta que si le agradaron. Navan, hablando con la verdad, menciona que al principio no esperaba gran cosa, ya que su rango era de inspector de nivel inicial y no tenía méritos notables. Pero después de varios días realizando operaciones con ellos, aunque les falta un poco de habilidad, se dio cuenta de que son gente en la que se puede confiar. Teo, al escuchar esas palabras, se siente halagado, por lo que en ese sentido le pide un favor a Navan, ya que en ese momento los señores y los caballeros se han ido, y el puesto de la Orden de Caballeros del territorio de Barkers sigue vacante, por lo que le propone formar a los chicos como caballeros de la familia Barkers. Navan, al escuchar la palabra Orden de Caballeros, sonríe, porque hacía tiempo que no siente esa sensación, y el corazón lleno de expectativas. Teo, al ver que lo había aceptado, se despide diciéndole que confiará solo en él, y como había visto la situación en persona tiene que irse ya que solo estaba de paso, además tiene otro objetivo. Navan no entiende a qué objetivo se refiere. Nuestro protagonista le explica que es una investigación del archipiélago flotante. Eso había dejado muy sorprendido a Navan, que tendría ya que estar acostumbrado a la valentía de su señor, ya que ese lugar suele rechazar a los forasteros, por lo tanto no es fácil entrar. Teo, al escucharlo con una pequeña sonrisa, le dice que siempre hay una forma. Rápidamente cambiamos de escena a la ciudad portuaria de Dion, donde un encapuchado se dirigía hacia una taberna, pero al entrar tropieza con un gigante que le pregunta al pequeño que si no va a mantener los ojos abiertos. El encapuchado, al escucharlo, le dice al gigante que él no lo vio porque era muy alto, y tomando una jarra de alcohol le dice al gigante que entonces le ajustará la altura de la vista, así golpeándolo con la jarra. Sin embargo, los demás, al ver dicha pelea, no hacían absolutamente nada para detenerlo, ya que algunos hasta apostaban por quién ganaría. Y mientras que la mesera se apuraba a servirle a los clientes, nos dirigimos hacia una puerta que se encontraba en el fondo de la taberna. Ahí alguien estaba resumiendo que a partir del día 15 el archipiélago flotante tendría que suministrar periódicamente pólvora y acero a Troivan. Y todos esos gastos se cobrarán como tarifa de alquiler por la espada asesina de dragones. El jefe de la chica, al escuchar dicha petición, enojado, menciona que eso no es una petición sino una amenaza. Este era de la familia Espínola y próximo jefe del clan llamado Antonio Espínola, el cual con un tono arrogante dice que esa tarifa de alquiler fue impuesta después que ellos se la robaron y luego dicen que la devolverán si pagan. Sin embargo, Antonio ve esa situación como una comedia, porque ellos no pueden elegir si no tienen la espada asesina de dragones, así que el archipiélago flotante se hundiría. Por esa razón Antonio maldice, ya que si no les hubieran quitado la espada asesina de dragones, no tendrían que estar bajo su yugo. Así que se pregunta que si realmente hay esperanza para su archipiélago flotante. Pero en ese momento, afuera de la oficina de Antonio, se escuchaba un gran ruido, por lo que Antonio, furioso, no entendía por qué demonios seguían siendo así, ya que le había dicho que no bebieran. Además les dice que si van a beber al menos deberían hacerlo en silencio. Ahí el encapuchado sonríe porque al fin había aparecido Antonio, el próximo jefe del clan de la familia Espínola. Rápidamente cambiamos de escena algunas horas después, donde nuestro protagonista le estaba diciendo a Antonio que quería ir al archipiélago flotante, llevándolo como combatiente en su barco. Teo le informa que últimamente en la ruta hacia el archipiélago flotante la aparición de monstruos marinos había aumentado. Y sus habilidades quedaron demostradas con el alboroto de antes, por lo que de todas formas les hace falta personal, así que esta situación les conviene a ambos. Sin embargo, Antonio con expresión arrogante menciona que justo estaba buscando marineros, pero Teo no encajaría. Además menciona que nuestro protagonista como mercenario buscando trabajo, su equipo parece completamente nuevo sin señales de desgaste. Y el lugar donde se armó la pelea coincidía causalmente con su posición. Si no fuera poco, el investigador casualmente sabe que tiene pasaje para el archipiélago flotante. Así que Antonio, bastante serio, le pregunta a nuestro protagonista que si fuese él quien estuviera en su lugar lo llevaría a bordo.
Teo con una pequeña sonrisa le dice que casi se decepciona por no reconocerlo. Por eso irá al grano diciéndole que el grupo armado que lucha por la liberación del archipiélago flotante era el dueño de Calavera Negra, Antonio Espínola. Así que Teo, dicho eso, le pregunta a Antonio que si le parece bien hacer un trato, pero Antonio, bastante sorprendido, pregunta que cómo supo nuestro protagonista que él era el líder de Calavera Negra. Teo responde diciéndole que eso no es importante en ese momento, ya que para Antonio lo más importante no debería ser cómo lo supo sino lo que él sabe. Por ejemplo, sobre esa espada asesina de dragones con la que tanto se obsesiona. Antonio, al escuchar esas últimas palabras, se enfurece tanto que comienza a tirar todo en su oficina mientras que decía que nuestro protagonista era un lacayo de Troiban. Teo, al ver la actitud, le pide que se calme, ya que el fundamento de cualquier trato es mantener la calma. Antonio aparentemente comienza a calmarse. Pero en ese momento uno de los guardias entra a la oficina preguntando la razón por la que su jefe alzó la voz. Antonio lo tranquiliza y le dice a nuestro protagonista que si piensa con calma diría que es absurdo, porque si no era Troiban no mencionaría la espada asesina de dragones con él. Sin embargo, nuestro protagonista le pregunta qué pasaría si él tuviera esa espada. Para Antonio es un disparate, ya que es un hecho claro que Troiban robó la espada asesina de dragones. Y decir que él la posee es imposible. Teo, con una pequeña sonrisa, pregunta la razón por la cual es imposible. Porque es probable que Troiban, a diferencia de él, solo hablara sin pruebas. Esas palabras habían hecho que Antonio comience a sudar frío, ya que se había dado cuenta de que esas mujeres nunca mostraron el objeto en persona, aunque dicen que el destino del archipiélago depende de ellos. En ese momento los pensamientos de Antonio son interrumpidos por nuestro protagonista, el cual le decía que no pierde nada intentando. Antonio, mientras que tomaba asiento, le pide a nuestro protagonista continuar hablando, por lo que Teo le comenta que la leyenda y el misterio del archipiélago flotante por ahí es por donde comenzará. Comenzará por la historia del héroe Crimil. Pero esa historia Antonio ya la conocía, así que comienza a buscar un libro mientras que decía que nuestro protagonista tenía razón. Y el héroe legendario que clavó una espada en la cabeza del dragón marino que perturbaba el océano y lo selló en el fondo del mar fue Crimil. Y ese cuento es en parte verdad, ya que el archipiélago flotante es conocido por flotar sobre la superficie gracias a corrientes misteriosas. Pero eso realmente no es así, porque el enorme maná que emite el dragón marino, sellado por Crimil y hundido en el fondo, genera corrientes ascendentes que mantienen la isla a flote. Por la cual la espada asesina de dragones es el dispositivo de sellado del dragón marino y era el mediador que mantenía el maná estable. Pero recientemente, con el robo de la espada asesina de dragones por parte de Troiban, las corrientes de maná comenzaron a volverse inestables. Así que si no devuelven la espada asesina de dragones a tiempo se hundiría todo en el mar. Por eso Antonio seriamente le dice a nuestro protagonista que ese asunto no era una broma, porque la vida de los habitantes del archipiélago flotante estaban en juego. Y si realmente tiene la espada asesina de dragones y la devolviera a ellos, le concedería cualquier cosa que quisiera. Teo, al escucharlo, dice para sí mismo que devolver la espada asesina de dragones al archipiélago flotante no era una solución fundamental, ya que Troiban podría volver a robarla en cualquier momento. Y por encima de todo tendría que renunciar a la espada para siempre. En ese momento los pensamientos de nuestro protagonista son interrumpidos por Antonio, el cual preguntaba que si seguía con el trato y que si quería dinero. Teo le responde diciéndole que el dinero no era necesario, y se dice a sí mismo que esperaba esa situación, pero se había preparado. Porque tiene la espada asesina de dragones y también la forma de salvar el archipiélago flotante, así que nuestro protagonista le dice a Antonio que solo tiene que llevarlo al archipiélago flotante. Si has llegado a este punto del video, recuerda dejar tu like, ya que la mayoría que llegan a este punto no dejan su like.